Saludamos a Mauricio Rodas, presidenciable por el movimiento Suma. Vamos a conocer sus ofertas de campaña. Muy buenos días, Mauricio, y gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Muy buenos días, María Josefa, muchas gracias por la invitación. Mauricio, un actor pues importante en esta campaña electoral. ¿Cómo usted analiza la situación? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? ¿Es una campaña entre iguales? ¿Por ahí hay ventajas de unos más que otros? ¿Cómo pudiera hacer usted un resumen del análisis de la campaña? Bueno, evidentemente ha sido una campaña inequitativa. Hay una clara cancha inclinada para favorecer al candidato de Estado. Pero a pesar de esas dificultades estamos muy contentos y muy agradecidos con el pueblo ecuatoriano. Nuestra candidatura ha subido muchísimo en las últimas semanas. Hoy, finalizando ya esta campaña electoral, estamos ya en el segundo lugar y yo quiero agradecer a los ecuatorianos por ese apoyo, por ese respaldo, por esos deseos de éxito, esos abrazos, esas bendiciones que hemos recibido a lo largo y ancho del Ecuador y que nos ha permitido hoy ya estar en este segundo lugar, que nos permitirá llegar a la segunda vuelta y ganar las elecciones, porque los ecuatorianos queremos apoyar opciones políticas completamente nuevas y frescas como es la nuestra. Nosotros no tenemos complicidad con gobiernos del pasado y con gobiernos del presente, y le estamos más bien planteando al Ecuador una propuesta fresca, moderna y de futuro. Una propuesta que debe tener sin duda un plan para cada área, y como conversábamos con otro candidato, pues cada problema del Ecuador no necesita o no le basta una sola solución, sino algunas a la vez. Y una de esas, por ejemplo, le preguntábamos a Alberto, es sobre aquella deuda que tienen sobre el agro del Ecuador. ¿Cuál es la propuesta de Suma en el caso que lleguen a ganar las elecciones? Qué bueno que podemos abordar ese tema, María Josefa, porque es una de nuestras propuestas principales. Somos la candidatura que más ha hablado del tema agropecuario. Vamos a rescatar al campo del abandono en el que se encuentra hoy y convertirlo en una prioridad nacional. Y para ello tenemos una estrategia integral que empieza por algo que suena lógico, pero no lo ha sido para el actual gobierno: nombrar a un ministro de Agricultura que sepa del tema, a un experto en el tema. Hoy el ministro es un poeta. A mí me encanta la poesía, pero creo que el ministro de Agricultura debe ser alguien que haya trabajado con sus manos la tierra, que conozca sus problemas y sus soluciones. Vamos a reformar y a fortalecer el Banco Nacional de Fomento para que deje de ser el Banco Nacional del Tormento, como lo conocen en el campo. Vamos a capitalizarlo, vamos a agilizar la entrega de sus créditos, a reducir sus tasas de interés, a darle acompañamiento, capacitación y asistencia técnica a sus beneficiarios. Algo muy importante, los beneficiarios de créditos del Banco de Fomento van a recibir de forma gratuita un seguro contra catástrofes climatológicas que cubran, que garanticen la inversión que realicen los pequeños y medianos agricultores en sus cultivos. Algo también muy importante, vamos a eliminar el impuesto a la tierra, ese impuesto que desalienta la productividad en el campo. Vamos a mejorar las vías secundarias y los caminos vecinales que están abandonados. Vamos también a algo muy novedoso, a eliminar el problema que sufren todos los agricultores en el Ecuador, el problema de la fluctuación de precios entre la época de siembra y la cosecha. ¿Cómo hacerlo? Vamos a promover que las cooperativas agrícolas negocien de forma directa con el sector industrial, de manera previa a la siembra, los precios justos a los que se vendrán los productos en época de cosecha, para garantizar justamente la estabilidad de esos precios justos y eliminar el efecto especulativo de los intermediarios. Vamos a democratizar el acceso al agua, eliminar su acaparamiento en pocas manos. Vamos a mejorar los sistemas de riego y de control de inundaciones. Vamos también a reducir impuestos para los insumos y la maquinaria agrícola. Vamos a legalizar tierras. Tenemos una estrategia integral que permitirá no solamente rescatar al agro, sino convertirlo, junto al turismo, en los dos grandes motores del desarrollo económico y social durante nuestro gobierno. Mauricio, un tema que también le preocupa a las personas, especialmente las vinculadas con el comercio exterior, son las alianzas con otros países, y básicamente con aquellos países que toman distancia de nuestro concepto de democracia. Hay países en los que nunca en la vida hemos sido socios y pues hoy lucimos con una intimidad poco común. ¿Hasta qué punto estas alianzas comerciales pueden influir en el sistema de vida de los ecuatorianos, en el concepto de democracia o sobre todo las libertades, ¿no? Cuando ahora somos íntimos amigos de estados que sus gobernantes pues no tienen en su
en su visión, el tema de las libertades individuales o de la igualdad entre hombres y mujeres, cosas que ya quedaron pues en el pasado, pero aparentemente vuelven a tomar o estar en moda con gobiernos como algunos gobiernos de la región. Bueno, es lamentable cómo el actual gobierno en el Ecuador ha manejado relaciones internacionales de acuerdo a dogmas ideológicos y no a criterios técnicos, de acuerdo a simpatías o antipatías para con otros países, en lugar de hacerlo de acuerdo al interés nacional, que sería lo responsable. Nosotros vamos a manejar relaciones cordiales con todos los países del mundo, pero por obvias razones vamos a prestar especial atención en nuestra relación con los países que representan nuestros principales mercados, porque esos mercados generan cientos de miles de fuentes de trabajo en el Ecuador. Nuevamente, eso es lo responsable. En ese sentido, vamos a avanzar en la negociación de acuerdos comerciales con los países que representan nuestros principales mercados. Acuerdos comerciales que empiecen por respetar nuestra soberanía, pero que sirvan como herramientas efectivas para lograr el acceso de productos ecuatorianos en condiciones de ventaja a esos mercados, porque eso, al final del día, se va a traducir en mayores utilidades, en mayor bienestar, en más y mejor empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos de exportación. Y algo muy importante, María Josefa, a mí me preocupa cuando yo escucho del actual gobierno que ellos no quieren negociar acuerdos comerciales con potencias porque eso nos puede afectar. Para mí esa es una visión perdedora. Para mí esa es una visión que subestima la capacidad de los ecuatorianos. Por el contrario, yo estoy convencido de la inteligencia, de la habilidad, de la capacidad de los ecuatorianos para negociar con cualquier país del mundo, por muy potencia que sea, y hacerlo en términos provechosos para nuestros intereses. Hacer de esos acuerdos instrumentos efectivos para generar progreso y desarrollo en los sectores más pobres del Ecuador. Yo estoy convencido que podemos construir un Ecuador ganador, libre de complejos, libre de prejuicios, libre de temores. Y con esa misma visión ganadora, vamos a impulsar la incorporación del Ecuador en el Acuerdo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, que reúne a 21 países que representan el 56% de la producción mundial. El Ecuador tendrá un extraordinario potencial comercial en ese esquema. Esa es la nueva visión que vamos a impulsar en el Ecuador. Otro de los temas que también preocupa, la gente se pregunta hasta qué punto es bueno o es sano que el presidente o la figura presidenciable tenga tanta injerencia y tanto control con el resto de poderes del Estado. Pues aparecen voces diciendo que eso ya no existe, que eso es... En fin, los que creemos todavía en el concepto de democracia, apostamos por unos poderes absolutamente divididos. Pero cuando se ha tenido mucha costumbre y cuando el pueblo se ha acostumbrado a que se meta mano en todo, va a ser difícil desacostumbrarlo, porque quieren una figura de un líder o de una bota que les dirija la vida, porque realmente no cabe otra razón. ¿Qué va a pasar cuando un presidente como este abandone el cargo y entre otra persona con una concepción distinta? ¿Será un momento de donde el miedo se vaya, donde el funcionario público pueda actuar con cierta libertad, o lo contrario, o aparezca un caos, porque como la estructura ya está hecha, todo se va a derramar por ahí? Yo creo que todo depende de la verdadera voluntad democrática de un presidente, María Josefa, y nosotros la vamos a tener. En ese sentido, vamos a impulsar una reforma constitucional. ¿Otra? No vamos a cambiar la Constitución, vamos a reformar puntualmente la que ya tenemos. ¿Por qué? Porque la actual ha abierto las puertas para lo que tenemos hoy, un régimen en el cual el presidente es el gran jerarca que controla e influencia las demás funciones del Estado, y eso rompe un principio básico de la democracia, que es precisamente el de la independencia y equilibrio de poderes. Hoy eso no existe, por lo tanto tenemos que establecerlo, y a través de esta reforma constitucional lo vamos a lograr. Vamos a instaurar un verdadero esquema de independencia y equilibrio de poderes. Vamos también a garantizar de esa manera la independencia de la función judicial, que hoy en la práctica no existe. Vamos a reducir los poderes legislativos del presidente. Hoy su exagerado poder de veto en la práctica está anulando el rol de los asambleístas. Pero eso en la práctica es más de hecho que de derecho. Eso es para algunos, los que estamos más vinculados con la norma jurídica y con el derecho,
eso es un atropello, en algunos casos una violación constante a la ley, no porque la ley le fomente esta actividad o esta conducta, no porque la Constitución le fomente esta conducta. Más bien yo creo que es un tema político y que políticamente no hay alguien fuerte que le salga al camino y decir, espérate un ratito, estás haciendo mal. O quienes de alguna manera criticamos, ya sabemos cuál es la condena. Pero no quisiera seguir en pasar a otro. Y es que, Mauricio, sin duda este gobierno ha hecho cosas, ha hecho obras. ¿Qué va a pasar en el caso que usted llegue a ser presidente, como con áreas como el tema de las carreteras? La gente está muy contenta con lo que le da el seguro social. Pareciera que hay mucha más presencia de salud en zonas rurales. Hay sin duda un gran trabajo, una gran inversión en lo social, independientemente si han sido eficientes o no terceros, cuartos funcionarios. Pero pareciera que la intención gubernamental ha sido esa, ¿no? ¿Qué va a hacer usted en el caso que llegue a ser? Permítame nada más brevemente referirme a la pregunta anterior. Bueno, es evidente que la Constitución actual ha permitido que ocurra esta concentración de poderes y por lo tanto hay que evitarlo, hay que reformar aquello con medidas puntuales. Por ejemplo, para, como mencionaba, reducir la capacidad legislativa del presidente que está anulando el rol de los asambleístas y también, algo clave, garantizar la designación de autoridades de control que sean realmente independientes. Hoy no lo son y eso, entre otras cosas, ha contribuido a que la corrupción esté inundando el Ecuador y no se la pueda combatir de forma efectiva y que más bien reine la impunidad como sucede en el país. Respecto a su siguiente pregunta, María Josefa, mira, parte de esta nueva visión que nosotros estamos impulsando implica una posición de madurez y moderación para reconocer las cosas positivas, por supuesto, mismas que nosotros vamos a continuar. Eso es lo responsable. Por ejemplo, nos ha parecido positivo el mejoramiento de la infraestructura vial. Lo vamos a continuar y lo vamos a mejorar aún más, porque no solamente nos vamos a enfocar en las grandes carreteras, como ha hecho este gobierno, sino también en las vías secundarias, en los caminos vecinales que están abandonados y son clave para el sector agropecuario. Vamos también a continuar las positivas acciones en favor de las personas con discapacidad que ha impulsado de forma muy positiva, muy exitosa, el vicepresidente Lenín Moreno. Vamos a continuarlo desde la vicepresidencia de la República, nuestra vicepresidenta Inés Manzano lo hará y lo va a mejorar aún más, porque también va a enfocarse en atender las causas de la discapacidad, que es una tarea pendiente. Las cosas positivas las vamos a continuar y a mejorar aún más, pero también, por supuesto, vamos a corregir las cosas negativas, que lamentablemente son muchas y muy graves. Por ejemplo, el combate a la delincuencia. La inseguridad en el Ecuador, en lugar de reducirse, se ha incrementado en los últimos años, lo que refleja claramente que su combate por parte del actual gobierno ha sido fracasado. Este gobierno lleva 6 años de gestión y el problema cada vez es más grande. Tan es así que según Naciones Unidas, el Ecuador ocupa el 4º lugar con la tasa más alta de homicidios en Sudamérica. Eso no Hablando de este antes. tema, necesito vincularlo al tema del narcotráfico, al tema de la posibilidad legal de cargar cierta cantidad de droga versus a ciertas prohibiciones que parecieran radicalmente opuestas. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno de Mauricio Rodas con respecto al uso de las drogas, a la presencia de las drogas en los colegios, en las escuelas, y cómo ha ido intoxicando y enfermando a la juventud ecuatoriana? Tiene que haber una lucha radical contra el consumo de drogas, de manera absoluta, María Josefa. Y para ello tenemos una estrategia integral, que es el programa Ecuador Seguro, que lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado, está señalando que vamos a pegarles a los delincuentes donde más les duele, en su bolsillo, en sus bienes. Vamos a reformar la legislación de control del lavado de dinero, porque de esa manera vamos también a limitar su capacidad de acción. Vamos a fortalecer el control fronterizo en el Ecuador para que no sigan entrando a nuestro país narcoavionetas, narcosubmarinos y por supuesto vamos a hacer que se cumpla la ley, que no reine la impunidad como ha ocurrido por ejemplo en el caso de la narcovalija que se cerró Mauricio, sin encontrar responsables. Gracias, Mauricio. Si me permite, María Josefa. Tengo 2 segundos. Sí, señalar que es importante que ejerzamos un voto consciente, que apoyemos a quien pueda ganar esa segunda vuelta. Es evidente que habrá una segunda vuelta. Yo no tengo lazos con el pasado por los cuales pueda ser atacado. No tengo resistencias y le estoy planteando al Ecuador una propuesta sólida, moderna y de futuro. Por eso, un llamado a apoyarnos, a darnos su voto para llegar a esa segunda vuelta y ganar las elecciones. Vamos a una pausa. Al volver estará con nosotros Norman Ray, candidato a la presidencia por ruptura de los 25, para contarnos sus ofertas de campaña. Gracias.